Hola, hoy Retrologando vamos a hablar de dos libros de relatos del grandísimo, del nuestro queridísimo y admirado Andrea Camilleri. Dos libros de cuentos, hasta ahora prácticamente todos inéditos en español. Por un lado, La guerra privada de Samuele y otros cuentos, y por otro, el tercer tomo de Historias de Vigata. Retrologando, la cultura del recuerdo, el recuerdo de la cultura. Retrologando. Hace bien poco, pues hablamos de dos libros de Camilleri, no exactamente novelas, sino de ese tipo de trabajo de reconstrucción histórica de acontecimientos extraños, abominables o divertidos, o históricamente pues que tenían algún tipo de interés que al propio autor pues le fecundaron para hacer esos libros, que consisten en la investigación y en las conclusiones a las que él llega. Estos libros, para algunas personas, bueno, pues realmente tienen menos interés que la ficción que él crea. Realmente, ficción como tal, novelas no quedan tantas. El día menos pensado me pongo yo y hago una relación de lo que escribió y de lo que queda por traducir, porque realmente es que no queda mucho. Entre lo que quedaba, publicado en vida de él, se hicieron los 4 tomos de Historias de Vigata. O sea, bien, hemos comentado ya los 2 primeros, ahora lo haremos con el tercero, que lo tengo aquí. Pero también se ha publicado este libro, La guerra privada de Samuele, que esto es de Salamandra, que es lo que solía publicar. Montalbano está todo publicado en Salamandra y gran parte del resto también, pero suelen hacer trampas, suelen hacer cosas que no son del todo lícitas, porque por ejemplo aquí, para que salga un libro más o menos de este formato y para poner el precio que le quieren poner, han metido un relato que publicaron ellos mismos como cuento individual, como un libro individual, que es el homenaje. Con todo, pues si no tiene el homenaje, pues tiene este libro, ya tiene el homenaje aquí, que es un libro que yo he recomendado un montón de veces porque es divertidísimo, ya que han reunido 6 relatos que dice inédito. En español estaban inéditos prácticamente todos. Lo que pasa es que en Italia no se habían recopilado en libros, entonces estaban en revistas, en cosas, pero es que de eso debe seguir habiendo. Me imagino yo. Ya digo, tengo que hacer una comparativa de lo que hay en castellano y de lo que en castellano o en cualquier, no sé, en catalán están los mismos prácticamente, pero vamos, respecto al original italiano, para ver qué es lo que falta. En cualquier caso, La vida privada de Samuele trae algunos cuentos, como siempre en el caso de Camilleri, muy interesantes, muy bien escritos y por lo general graciosos, cuando no muy tiernos, muy que te despiertan la fibra sensible, ¿no? Entonces, este libro, pues claro, son relatos más dispersos, de distintas temáticas. En diversos de estos cuentos sucede que aparece un inicio, con lo que sería un MacGuffin, que decía Hitchcock, una breve historia de un motivo de algo que después no tiene continuidad en el relato, pero bueno. Entonces, el primer relato es la prueba, donde hay un muchacho que se quiere casar, que bueno, después de... O sea, es que claro, las historias tienen altibajos, tampoco las voy a contar todas, pero vamos, es un muchacho que decide casarse después de una vida bastante disipada, con dinero, y hay una serie de aspirantes, y al final queda con una posible, porque la otra es por razones distintas, porque una es un amante muy importante del orden, porque otra no sé qué, con una que es bastante religiosa, que no es tanto religiosa, que sí, que es muy religiosa, pero lo que no quiere es que el tío la tenga todo el día como una esclava sexual. Quiere que hacerlo muy poco tiempo y con un camisón gordo y con la luz apagada y no sé qué. El tío se tiene que someter a eso y va, pues bueno, pues dando avanzadilla en la dirección contraria, bueno, hasta que ya pasa lo que pasa. Sabemos que los cuentos de Camilleri van en la línea del satireo, bueno, pues no todos, claro, pero estos que van en la línea de lo picante, de cuernos y de cosas estas, que veremos varios, sobre todo el tomo de Vigata, prácticamente de esto, aunque hay más temas, lógicamente. Pero la gracia de esto, aunque algunas veces diga uno, bueno, pues esto puede ser reiterativo, tanto o son lo mismo, pero es que la gracia está en cómo te lo cuentas. Es que no tiene que ver un cuento con otro, aunque te esté contando prácticamente la misma historia, porque es que es muy divertido el desarrollo, que es lo importante, y todo lo que va, las ocurrencias que va metiendo Camilleri en cada uno de los cuentos, que es la gracia del asunto. El segundo relato, El hombre fuerte, bueno, pues en Vigata hay una fábrica que va a cerrar y hay un tipo que, con lo que gana la fábrica, es lo justo que le llega para vivir con su mujer. Tiene una moto, tiene un reloj, pero nada más. Entonces
la fábrica está que sí, que no, y cierra la fábrica, efectivamente. Él tiene mucha confianza con la secretaria, la avisa de antemano, la mujer se pone a servir para ver si así consiguen llegar a fin de mes buscando trabajo, no lo encuentra, tiene cierta edad, intenta vender el reloj que le habían regalado, descubre que la habían vendido como muy bueno, descubre que es una falsificación y todo le va saliendo mal, hasta que entra en relación con una mujer, como tantas veces. Entonces le está un poco perdiendo la cabeza, o sea, de pronto empieza a hacer cosas como un perro y tal, pero la travesía por ese, que al final no le va tan mal, al final, bueno, pues consigue levantar cabeza en la historia. La tercera es el homenaje, que ya hemos hablado algunas veces de él, de este relato, que en la época del fascismo aparece un señor en el pueblo que era que pertenecía a Vigata, pero que no era nada fascista, que era antifascista. En el casino le dicen que se vaya, que no lo quieren, pero como le han estado cobrando las mensualidades, no lo pueden echar. Entonces aparece allí un señor muy mayor, una bandera del fascismo, dice lo que tienen que hacer, devolverle el dinero, hacen una cuota, le escupen, así, pues entonces no lo quiero. Y le dice el no fascista, el pseudo comunista, le dice al fascista viejo, ten cuidado, y le dice un nombre. Y el fascista le da un síncope y se muere. Entonces, al otro lo encarcelan y piensan que ha sido una víctima del fascismo. Empiezan a investigar y deciden que hacerle un homenaje. Homenaje que consiste en ponerle su nombre a una calle. Entonces, el nombre del tío, fascista, no sé qué es, pero van descubriendo cosas. Van descubriendo, primero, que el fallecido no era tan trigo limpio como la gente se creía. Después que había intervenido en cosas malas. Entonces, iban cambiándole el título del nombre de la calle. Llegan a ponerle que es un disparate. Soldado del caído provisionalmente por el fascismo. ¿Pero cómo va a caer provisionalmente? ¿O cae o no cae? Pero bueno, entonces se van descubriendo cosas hasta que a fin de cuentas pues el homenaje a lo mejor no tiene el sentido que debería tener. El siguiente relato, el cuarto, la guerra privada de Samuel, apodado Lely, que es el que da título al volumen, que es una historia de la infancia del propio Camilleri. Ubicada en la infancia, que es Samuel, que es su gran amigo, que era uno que lo tenían en el colegio cuando llega el fascismo, lo tenían pues muy maltratado porque era judío. Los judíos son la sarna de la tierra. El cura que daba religión y la profesora que daba ciencia o química o algo así. Entonces este muchacho intenta aguantar, pero ve que es imposible ante lo que le están haciendo. Entonces decide tomarse la justicia por su mano y vengarse de los que le están fastidiando la vida. Entonces Camilleri sabe bien lo que va pasando con cada uno y en el colegio habla de cómo lo llamaban por los apellidos, habla de cosas de la época en los colegios y está muy bien, y cómo su amigo pues se rebela contra ese sinsentido de atacar a los judíos por el hecho de serlo, ¿no? El de la religión, recordad que los judíos fueron los que mataron a Cristo y cosas de este tipo. Y la otra lo mismo. Y bueno, consigue pues salirse más o menos con la suya, aunque en ese final clásico también de Camilleri y agridulce, al final pues sabemos lo que pasa con los judíos, que bueno, que es lo que todo el mundo conoce. Después viene La triple vida de Michel Sparacino, que para mí de los más graciosos del libro, sino el que más, junto con el homenaje, porque este es un chico que nace, le llaman así, como hemos dicho, Michel Sparacino, y resulta que hay un atraco por allí. En ese momento viene un periodista, le lían en la información de que ha nacido el neonato y de lo del atraco, y el hombre, el periodista, pone este nombre de este niño recién nacido como del atracador. Un asaltante, un ladrón. Entonces este ladrón empieza que naturalmente no es este niño, empieza a generar interés. Entonces mandan a otro periodista, y cada vez se va liando más la cosa. El tío no descubre, nadie sabe quién es este bandido, en verdad. Pero claro, ya se va haciendo como legendario. Que se iba dando más golpes, que se iba pasando más cosas. Entonces al periodista le dicen que hable con él. El tío dice, yo, ¿cómo voy a hablar con él? Entonces se inventa que lo secuestran, lo llevan a una cueva y habla con él. Entonces la policía lo llama y le hace que lo identifique, que lo describa y no sé qué. A todo esto el niño va creciendo, van pasando años y el niño va creciendo, pero sigue siendo un niño. Entonces llega un momento determinado en que la primera vida es esa que no existe, del asaltante, del bandido este. La segunda del muchacho, que efectivamente el niño
pues se hace un muchacho y va a hacer la mili. Y cuando en el registro ven el nombre, identifican con el asaltante, lo detienen, llega el jefe de la policía, este no puede ser. ¿Por qué? Porque aquel lleva actuando 40 años, este tiene 20. O sea, claro, sí, cuando... No, lleva el tiempo mismo que lleva nacido el niño trabajando, o sea, robando y atracando, con lo cual este de bebé no podía estar atracando, tenía que ser otro. Entonces, hay la situación bélica de la Primera Guerra Mundial y mandan a este chico allí. Y este chico, Michel Esparacino, tiene la mala suerte de caerse y al caerse con el fusil se le dispara y le vuela la cabeza a un capitán. Entonces piensan que él no ha dejado nunca de ser un revolucionario. Aquel Esparacino de la leyenda sigue siendo el mismo. Entonces, que si lo fusilan, que si no, lo mandan siempre en primera línea, lo mandan a los sitios de más riesgo, consigue sobrevivir, consigue escaparse, para desgracia de algunos de sus mandamases, por lo menos los que están allí en el campo de batalla. Y al final, pues, se lo cargan. Se lo cargan en medio de una trinchera y lo entierran en una fosa, en una tumba anónima, no fosa. En una tumba anónima hay muchas, pero sin nombres, con una crucecita de madera. Esa es la segunda vida del personaje. Y la tercera es que antes de eso él se cae por un río, porque lo entierran allí, porque el cadáver se cae en un río, lo tiran por un puente, se cae por un puente, va por un río, se deforma tal, entonces no pueden identificar quién es y lo ponen allí. Y entonces la tercera vida es que van a hacer un acto a los soldados anónimos caídos en el combate por Italia, y va allí una comisión, una señora, y al azar esta. Y dice que esta tumba, y es curiosamente esa. Y a este le hacen todos los honores, le dan todos los premios, los galardones, que se supone que honoríficamente dan con carácter póstumo a los personajes caídos en combate. Entonces están las tres vidas de este. Y el último relato, las 4 navidades de Tridicino, llamado así porque era el hijo 13º, el 13, de sus padres. Lo que pasa es que los 12 primeros habían fallecido de enfermedades, de hambruna, de todo tipo de cosas. Entonces este muchacho desde niño se revela como un gran marino. Es un pueblo de costa, Vigata, viven pescadores que salen a faenar, y este muchacho aprende al vuelo las cosas, sobre todo de su padre, con el que va a trabajar cuando ya tiene edad, pero al principio le ayuda porque le gusta, y es el que adivina las corrientes marinas para dónde va, si va a hacer buen tiempo o mal tiempo, si va a hacer viento, si no va a hacer viento, y todo el mundo le consulta a él. Entonces hay un anciano allí que no tiene hijos ni nada en el pueblo, que es el único que maneja las dragunaras. La dragunara es esa especie de vórtice, esas trompas que se hacen en el agua, como un embudo en el mar, que lo lleva todo por el aire, lo rompe todo. Entonces este marino tenía la fama, y que así decir, que se metía en el agua, y el pop, y rompía la dragunara esa. Y eso es un conocimiento que se pasa de boca a oído, que no se deja por escrito ni se puede revelar a nadie, porque lleva unos hechos y lleva un conjuro. Y decide llevarse a Tridicino, este anciano, y enseñárselo, porque es el más apto que hay para el mar, y le enseña cómo hacerlo, con un remo que, bueno. Y entonces Tridicino se va dedicando a pescar, encuentra tiene a su mujer, que es una mujer encantadora y muy bella, y le va llevando regalitos de cosas que se va encontrando en el mar, concha y cosas de estas sobre todo. Y en determinado momento encuentra una concha grande, listada, marrón y amarilla, que además el viento al pasar, tendría algún agujero o lo que fuera, al pasar por ella hace música. Yo le oye una música en un islote que hay ahí y descubre que la concha está y se va a buscarla. Al ir a cogerla viene una ola, se la lleva, la tira al agua, él se va al agua también, él era un gran buceador, ve que de una gruta sale un pulpo gigantesco. Ahora no es el momento de enfrentarme con el pulpo, voy a por la almeja. Se mete por la concha al fondo del mar, al final la saca, se la lleva con un gran esfuerzo, la lleva a su mujer, tal y cual. Y al cabo del tiempo la mujer se muere. Tienen un hijo y tal, se muere. Y entierra con ella la concha. Entonces piensa que ya no tiene motivo de vida, le va a explicar lo de la dragunara, salva a una flota de 6 barcos de allí de pesca de la dragunara famosa, que había 4 dragunaras rodeando las barcas, y él se mete por allí y lo saca, sabiendo el truco que le había dicho el anciano otro. Iba al islote aquel a enfrentarse con el pulpo, que ya lo intentó otra vez pero no lo encontró, para enfrentarse con el pulpo, esperando que gane el pulpo en el duelo. Y que se encuentra otra almeja igual. Entonces piensa que todavía le quedan cosas por hacer, y en vez de quedarse allí, pues regresa. O sea, muy tierno y muy bonito ese último rato de la guerra privada de Samuel. Y aquí tenemos Historias de Vigata, volumen 3, son 8 relatos, de corte más festivo, son a lo mejor relatos menos llenos de vivencias, menos
menos tiernos, aunque también los hay tiernos, como siempre en estas historias de Vigata, que por lo general son pues de cuernos, de satireo, de estas cosas. Entonces, si nos vamos al índice, Historia de Vigata volumen 3, tenemos el terremoto del 38, que es en un edificio de 5 plantas, bueno, la planta baja, la primera, la segunda, la tercera, y un altillo que hay. ¿Qué le pasa a la gente? O sea, en ese edificio vivían 20 personas, y en el momento del terremoto, 20 personas, 5 abajo, 4 arriba, 3 tal, y en el momento del terremoto había menos gente, en donde debía haber más y en otra que no debía haber ninguna, había personas también. ¿Qué estaban haciendo? Pues acostándose y teniendo aventuras de corte erótico. Te voy explicando cómo van cada uno de los personajes, pues buscándose la vida y teniendo su rollete allí, ¿no? El segundo relato, el parecido, es un muchacho que tiene... Su padre fallece y él va dilipendiando el dinero del padre, yéndose por distintos, por Francia, por Italia, tal, lo ven con suecas, con holandesas, con tal, con danesas, y el padre hace un testamento, le deja todo. Pero tiene que prometerse en una época determinada, casarse en el plazo de un año y en el plazo de otro año tener un hijo. Empieza a buscar qué mujer puede estar con él, selección de posibles mujeres. Hay una que es muy reprimida, que tiene una amiga suya y el hermano de su amiga que siempre la apoya, se casa con esta, él va teniendo también su aventura, el marido, y al principio parece que no, que el hijo no va a venir, porque no tienen posibilidades, pero al final parece que sí, y nace el niño. Y el niño nace con 3 manchas en la mejilla, igual a las que tiene el hermano de su amiga. Porque esta mujer, la desposada con este heredero, siempre está con el hermano de su amiga y por otro lado con un médico, con el doctor, que también tiene otra cosa rara, que es la nariz, no sé qué. Entonces, ¿cómo? El tío, este no es hijo mío porque tiene esto que tiene el otro en la cara. Que no, que claro que es tuyo. Y al cabo del tiempo se le quitan las 3 manchas. Pero es que tiene otro hijo y le pasa lo mismo que con el doctor. O sea, la similitud con el doctor, que también se le pasa con el tiempo. O sea, con el tiempo se pasan estas cosas. Dicen, bueno, en fin. La subasta es un individuo que es un pesetero, es un mierda, tiene una hija y se da cuenta que la tiene allí vestida con garapo y muy mal y la tiene muy desatendida. Un día la saca y sale con ella a la calle y se da cuenta que a la gente le gusta mucho a la muchacha. La empieza a adornar, a pintar, a comprarle vestido y tal, y decide subastarla. Para que no le puedan hacer nada, la manda a un sitio en el campo donde tiene una prima suya que a su vez tiene un hijo que es medio tonto, y va ofreciéndola. Cada domingo la trae, la muestra para que lo vean los del pueblo, la vuelve a llevar al campo. Entonces cuando vuelve es cuando le van haciendo las pujas. Empiezan las pujas, empieza a haber determinados problemas, determinados retrasos. En definitiva, cuando viene la subasta final, claro, tenía que ser virgen y tal, porque para casarse, cuando viene de 3 meses. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? Y entonces ya, bueno, pues bueno. Pero es que ya digo, las vikingas voladoras es otra historia delirante, porque como muchas lo son, que es que vienen unas tías 4 que montan en moto, que hacen cabriolas en moto, como un espectáculo, como decir, o algo así, llegan a Vigata. Son nórdicas y claro, llaman mucho la atención. Entonces, 4 tipos de allí, uno que es un bromista, que es un médico, siempre son de Vigata, pero son de distintas épocas de la historia. O sea, lo mismo es del siglo XIX, que del XX, que del principio del XXI, que de final del XVIII. O sea que eso... Pero básicamente de final del XVIII al siglo XXI, pero vamos, pues en distintos momentos. Allá aparecen estas mujeres en una carpa, como un circo, en una pista que hacen, pues son acrobacias con las motos. Entonces este médico con otros 3 amigos suyos, vamos a poner este dinero y hacemos tal, para quedar con ellas, para acostarse con ellas. Pero las mujeres se enteran. Y entonces es lo que va pasando con las tías de las motos y con las esposas. Es que es muy gracioso. Después vienen los cazadores. Esta es la clásica historia de cuernos de Camilleri, donde hay un individuo que dispara muy mal, nadie quiere ir a cazar con él, le prohíben cazar con nadie, porque a los que le dispara un conejo y le pega al que tiene al lado en el brazo, o al otro le da casi, le salta un ojo. Entonces se va a cazar solo a un lago que hay, soborna al guardabosques que hay ahí, y resulta que un día estando ahí ve una chica primero encuentra un viejo, se pierde en el bosque que hay alrededor, se encuentra con un hombre mayor que le da agua y lo lleva hasta la linde del bosque, donde ya puede irse para su casa y tal y cual.
La siguiente vez que va, se encuentra que en la una muchacha preciosa bañándose. ¿Esto qué es? ¿Cómo puede ser esto? Entonces, de pronto había llevado agua porque no podía beber el agua de la laguna porque estaba mala, llevaba una cantimplora, pero se le vacía. Entonces va andando, buscando al anciano aquel, y encuentra como una especie de casita y en medio como una caravana, y llama y no le hace caso. Y está la muchacha aquella que ha visto bañándose. Y empieza a tener una aventura con él. Entonces, él tiene un aprendiz en su tienda, que cuando él se va a cazar, que ya no se va a cazar, que se va a verse con esta, el que atiende las cosas, y es todavía peor cazador que él. Yo me quiero ir con usted a cazar, vamos a probar. Y no le da a nada, por una sandía muy gorda, y no le da a él, que disparaba tan mal, el muchacho no. Entonces, él tiene el plan de, como dispara tan mal, ir con el muchacho de testigo y cargarse al viejo, marido de la muchacha de la caravana, para así quedarse con la chica, que le ha puesto un enrejado en la ventana y tal y mal. Y así lo hace. Pero ¿qué ocurre? Se oye el disparo tal que el final nos revela que el que está declarando a la policía lo que ha pasado, pero no es el hombre, sino es el muchacho, el aprendiz. ¿Cómo? Por error se cargó su señor al anciano, y después, estando allí, él fue a hacer sus necesidades allí y ¡pam! Oyó un disparo y el otro estaba muerto. Porque él tiene un rollo con la mujer de su jefe. Y esa es la idea, quedarse con la esta. Después Los Fantasmas, una historia de Vigata, donde en una época aparece un fantasma como de mosquetero. Y asusta a unos y a otros, pero que de pronto aparece otro fantasma, que es el clásico de la sábana. ¿Qué es este que aparece aquí? ¿Qué es este? Y empiezan a investigar lo que ha pasado. Entonces se descubre que el de mosquetero era una tontería, era una cosa, una broma que había querido hacer, pero el otro sí tiene más trasfondo. El otro es una tapadera para un tipo acostarse con una mujer indebida. O sea, las cosas de siempre de Camilleri. Pues iban de fantasmas, ¡oh! Y allí iba la prensa, los fantasmas, los fantasmas. Mandaban a un exorcista y todo lo que va pasando, ¿no? Quedan dos. En olor de santidad y El bocado del pobre. En olor de santidad es una muchacha preciosa que tiene una vocación religiosa terrible, es una obsesa de la religión, y el cura que hay, que es un cura relativamente joven, una noche sueña con ella que no para de hacerle cosas, y en ese mismo momento ella sueña lo mismo, porque se va a confesar con el cura y le explica que el mismo día, a la misma hora tal, ha soñado lo mismo. Pero no se lo dice, entonces él piensa que está en pecado, habla con un obispo, no, esa es la prueba que tienes que hacer. Piensa en meterla en un convento, ella no quiere ir al convento, los padres no quieren ir al convento, entonces la tía no solo no quiere, sino que incluso llega a estar a punto de tener pues relación carnal, porque ella no tiene vocación religiosa. Ella es muy religiosa, pero no tiene vocación de ser monja, y menos desde que ha conocido lo que ha conocido. Entonces lo que pasa con esto y cómo termina de resolverse. Y el último cuento, El bocado del pobre, consiste en que los domingos se hace una especie de comida que se ofrece a los menesterosos, a los tullidos, a los que no tienen nada. Entonces, allí hay un matrimonio pobre que tiene un hijo que es muy agradable, muy guapo, muy bien hecho. Entonces, hay, por un lado, la mujer de un contable, que es pintora, que es una mujer, a pesar de tener cierta edad, pero que está de muy buen ver, que quiere pintarlo como un Orfeo. Por otra, hay dos señoras de las que están allí atendiendo en las mesas del bocado del pobre. Bueno, es que esta señora pintora, es que tengo que aclararlo porque si no, no tiene sentido, esta señora pintora llevaba haciendo el bocado del pobre un montón de años. Ella tiene su casa, y mientras que el marido se iba a trabajar o se iba a hacer horas extras, o los fines de semana o los domingos se iba en un barquito que tenía, él se dedicaba a atender las necesidades de hombres pues que vinieran allí. O sea, pero no necesidades de comida, sino de comida del otro. Entonces, el bocado del pobre de ella era ese, el atender las necesidades sexuales pues del que viniera por allí. Pero eso lo llamaban el bocado del pobre. Cuando abren el bocado del pobre de verdad, ella no quiere saber nada. Por eso, porque le molesta y le ofende que lo comparen con lo otro. Entonces, hay este muchacho que ella quiere pintar, y después hay las otras dos que, por un lado, que son amigas, un poco más jóvenes que esta otra, y van queriendo taimarse al muchacho, y una tercera que por su propia cuenta también lo quiere hacer. Pero ocurre algo, que la madre de este joven
es muy, muy, muy celosa del hijo. Entonces lo tiene, oh, no, no, cuando están allí comiendo le da la mitad de su plato. No, 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 viste con esto, ponte esto, que siempre sobreprotegido y no le deja en ningún sitio. Cuando la otra dice de pintarlo, usted puede venir. Y solo se desnudará del torso y tal y que igual. En un momento que ella no puede ir, porque se pone enferma, catapum chimpum. Las otras dos también se hacen su confabulación. Al final hay una pelea entre las mujeres, con lo cual se dan cuenta de lo que ha pasado. La madre del muchacho dice aquí, dice literalmente, deformaba la cara del Lucinio a puñetazo. Y dice, a la media hora, cuando la cara del Lucinio era ya un chusco, apenas sacado del horno, el chaval confesó, se lo dijo toda la madre. Entonces la madre se va por la otra y ya no hay más bocado del pobre, del de las comidas. Del de la pintora seguía viéndolo. Y esto es lo que nos cuenta Camilleri en estos dos libros de relatos que hemos traído hoy, que es lo que se acaban de publicar en español hace 3 días, uno 3 y el otro 4, porque este salió un día antes que este. Este salió el 6 de marzo y este el 7. Y bueno, pues como siempre, recomendártelos porque son cosas muy graciosas, muy saladas y que se disfruta mucho leyéndolas. ¿Que ya los conoces? Pues bueno, pues ya lo sabes. ¿Que no? Pues ya sabes que están a tu disposición estas dos obras de relatos muy, muy graciosas y estupendas, como siempre lo es Camilleri. En cuanto al vídeo, pues si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día u otro en el canal, que te suscribas, que sabéis que esto de los suscriptores es muy importante por YouTube y tal. Y nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo. En Sicilia nació Andrea Camilleri, con pluma afiada y mente prodigiosa. Teje historias de intriga misteriosa que al lector cautivan con gran maestría. Con humor y sátira su pluma escribe, describiendo la vida con fina ironía y retratando la isla con gran primor. En cada línea su genio se resume. Andrea Camilleri, con gran